programa, porque ahora tenemos el lujo, el gusto, el honor de poder compartir una conversación íntima pero profunda con la compañera docente e investigadora María Elena Martínez. ¿Cómo te va, Mae? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Qué tal, compañera? Muy bien, la verdad, por suerte, bien. Todos seguimos igual, preocupados, pero cuidándonos. Está bien, correcto. Esto no ha pasado, esto no ha terminado todavía, ¿no? No ha terminado. Mae, te molestamos porque queríamos charlar un poco hoy. Ahora se vienen ya dentro de poquito, 2 o 3 semanas, el inicio de clase de jóvenes y adultos. Y quería caracterizar un poco con vos primero estos sujetos pedagógicos con los que nos vamos a encontrar, ¿no? Que no es el mismo, si bien arrastra muchas de las cuestiones que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar, tiene nuevas aristas para analizar, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de estos sujetos pedagógicos con los que los profes nos vamos a encontrar en breve y a través encima de medios remotos como son los digitales? Bueno, a ver, sí, en general nosotros compartimos una preocupación por lo que ha implicado la educación a distancia, la educación remota o virtual en el contexto de pandemia. En relación a la educación de jóvenes y adultos, esto se torna, digamos, una urgencia donde hay que poner luz. Porque quienes transitan por la educación de jóvenes y adultos, todos los que hemos trabajado y trabajamos en el sistema educativo en las escuelas, sabemos que corresponden a aquellos grupos, digamos, cuyas vidas han estado irrumpidas por una serie de obstáculos que no les han permitido continuar las trayectorias educativas en otras instancias dentro del sistema educativo. Entonces, digamos, la premisa sobre el tema de la inclusión educativa, el principio de la inclusión educativa en relación a estos grupos es mayor. Claro. Además de que en este contexto de profundización, digamos, de la desigualdad, por las circunstancias que estamos atravesando, sabemos que son los grupos que están atravesados por una serie de exigencias, de demanda en relación a la vida cotidiana y a la vida productiva, que es muy fuerte y es muy compleja. Entonces digo, estos son aquellos además que apuestan a la continuidad. Nuestros alumnos que continúan en la modalidad de educación de jóvenes y adultos son los que han hecho una apuesta fuertísima para tratar de superar todos esos obstáculos. Entonces, digo, en honor a esas apuestas, en honor a tratar a cómo tratan de sortear esos obstáculos que se les han impuesto, pensar las configuraciones políticas y pedagógicas de la relación educativa en la educación de jóvenes y adultos es central. Además nos preguntamos, ¿no? Como también somos docentes de la rama, de la modalidad, nos preguntamos cómo encararlo, ¿no? De qué manera, a la luz de que nos han robado, creo yo, la principal herramienta a la hora de trabajar en educación de jóvenes y adultos, que es el cuerpo a cuerpo. Que es porque digamos, los canales de comunicación se han limitado a una pantalla de un celular, ¿no? La gesticulación, el tono, el volumen de la voz, digo, todas esas cuestiones que nos van marcando un montón de cosas que nos damos cuenta en el aula, las perdimos. Entonces digo, ¿cómo enfrentar esta situación de trabajo remoto, de educación remota? Y en función de cómo enfrentarlo también, ¿cuáles qué propósitos deberíamos privilegiar como docentes? Mira, yo creo que hay que equilibrar por lo menos algunas cosas, que es poder primero desandar el camino de pensar la educación de jóvenes y adultos en el marco de lo digital, porque esto vos lo sabés y todos lo sabemos, supone unas variaciones inmensas. A veces es solo la voz, a veces es solo mensajes de texto, a veces con suerte es una pantalla y una imagen. Entonces hay variaciones de lo digital en esa relación pedagógica, que es a través de qué nos conseguimos encontrar. En segundo lugar, me parece que hay que ver, porque eso nosotros lo estamos viendo, cuáles son los contextos de esos alumnos. Y estoy hablando de esto porque hay un aumento de las responsabilidades
en cuanto a las tareas domésticas y de cuidado, y esto es una cuestión, pero también hay un aumento de responsabilidades en el sostenimiento económico de las familias, asumiendo actividades productivas fuera del hogar. Y cuando digo esto, estoy diciendo de cortar el pasto, de volver al tambo, de realizar las actividades a las que se puede acceder para tratar de contribuir a la economía. Entonces, digo, si hay algo que nosotros tenemos que reponer acá es un enfoque de derechos en el trabajo, porque todos los contenidos deben estar orientados y deben ser vistos desde los derechos en relación a las actividades productivas y al trabajo y la mirada de género. Bien. Me parece que estas dos cuestiones son centrales cuando nosotros hacemos nuestras planificaciones de trabajo en la relación con jóvenes y adultos. No perder la perspectiva de género, no perder el enfoque de derechos, porque la formación en derechos y que todos los contenidos, quiero decir, que nosotros trabajamos estén girados a que estos sujetos están insertos en un mundo productivo de forma muy precaria. Y una formación en derechos es importante para que estos sujetos también puedan defenderse, digamos, puedan resistir y puedan plantarse en estos contextos de vulnerabilidad. Totalmente. Uno pensaba, ¿no? Los contenidos más tradicionales, ¿no? En torno a los cuales uno arma una clase donde seguramente también aparecen estas cuestiones. Tal vez yo pensaba, para mi caso, que soy profesor de historia, de sociología, problemática social contemporánea, tal vez enfocarlos más en el contexto actual, ¿no? En la cotidianeidad, qué está pasando, cómo lo están sobrellevando, y tratar de jugar en torno a lo que decías vos, a la situación concreta de nuestros estudiantes, ¿no? Tratar de dialogar de alguna manera mucho con ellos, a ver qué les está pasando, cómo la están llevando. Absolutamente, porque me parece que nosotros corremos el riesgo, sino de naturalizar o inscribir un sentido común a que, bueno, ese es el destino de estos grupos. Y me parece que hay dos cuestiones que involucran también, digo, la mirada de género, porque es importante en estos momentos de aumento de las violencias, ¿no?, de género, dentro y fuera de los hogares, que nosotros trabajemos alrededor de este enfoque de derechos para trabajar los contenidos, porque esta es la única manera, el único recurso que además hoy nosotros tenemos para vincularnos y tratar de acompañar a las sujetas y los sujetos, digamos, para enfrentar todos los dilemas que le plantea la vida contemporánea y esa vida cotidiana que hoy, en el contexto de la crisis COVID-19, es mucho más dura. Entonces, efectivamente comparto absolutamente. Y además, orientemos absolutamente todas las dimensiones de los contenidos en relación a construir a convertirlos a que se constituyan una contribución para sostener esa vida cotidiana. Leíamos en la semana, Mae, un informe del Ministerio de la Mujer que hablaba de más de 400 casos de femicidios evitados por la llamada al número 144. Digo, al margen, porque ya la violencia de género se ha agudizado, se ha profundizado con esta situación de aislamiento, pero además la línea 144 hizo este registro que a mí me llamó muchísimo la atención. Digo, es un tema que la pandemia ha pegado y muy duro en la cuestión de género y la violencia sobre las mujeres. Sí, y además ha pegado muy duro también en las más jóvenes. Entonces nosotros lo que estamos viendo también es que la franja de edad, digamos, es de las jóvenes, las que están sufriendo, digamos, las peores repercusiones de las violencias de género. Pero hay otras muchas violencias de género que se dan también en las actividades domésticas y de cuidado. Digo, de cuidado porque mayoritariamente las mujeres son las que salen también a realizar tareas domésticas a otros hogares, digamos. Trabajan en relación al servicio doméstico. Y en buena parte todavía, aunque la ley no lo permite, digamos, trabajan en negro y trabajan bajo condiciones que son muy riesgosas en términos también del género, de la relación de lo laboral y el género. Entonces, digamos, si la escuela tiene
algo, pero importantísimo en la modalidad de educación de jóvenes y adultos, claramente es poder acompañar, digamos, a que la formación esté centrada, dialogue con la realidad de sus vidas, porque además, de hecho, ha sido siempre el principio de la educación de jóvenes y adultos que se ha intentado impulsar, ¿no? Se inscribe en esa tradición, digamos, en una tradición emancipadora, en una tradición liberadora, en una tradición que intenta dialogar con la vida real de los sujetos que transitan por esos tramos de la educación. Entonces me parece que eso es hoy más que nunca, eso es lo que estoy queriendo enfatizar. Y te estoy sincero, mira, no lo habíamos charlado antes de salir al aire, pero esta temática que planteamos en el programa de hoy me había surgido también, porque ¿sabes en qué pensaba? En todos esos emergentes, esas situaciones que aparecen en el matecito antes o durante, en algún ratito de recreo de la clase o el después, esas charlas que tenemos con los estudiantes, esos idas y vueltas, los que tienen entre ellos también, donde emergen todas estas cuestiones que no van a aparecer si no nos predisponemos a que surjan. Digo, no van a aparecer como aparecen tan casi casualmente y cotidianamente cuando nos encontramos en el aula. Y todos los que, eso que vos decís, ¿no? Porque todos los que trabajamos en educación de jóvenes y adultos, también sabemos que ese es el momento en que estos grupos tienen la posibilidad de decir en voz alta y reflexionar en voz alta sobre cuestiones que por el ritmo y por toda la carga de la vida cotidiana muchas veces no pueden hacerlo. Entonces, digamos, la escuela es un punto súper interesante en eso, porque puede promover instancias de reflexión y autorreflexión sobre la propia vida que permiten, digamos, reconstruir sentidos y reconstruir también estrategias para por dónde ir y hacia dónde ir. Y eso hay que reeditarlo a distancia. Es difícil. Eso hay que poder reeditarlo a distancia de algún modo, con algunas pequeñas cosas, pero si nosotros giramos el contenido, no, porque hay algunos alumnos que por ahí dicen, bueno, es que solo me mandan una actividad pedagógica, yo la resuelvo, está bien, y ahí se termina. Y ese es el problema mayor, que eso así, aislado, sin contexto y sin algún vínculo que le dé sentido, no tiene ningún peso, porque y esto lo digo dicho por los propios alumnos, quiero decir, y alumnas, en el sentido de que ellos quisieran que eso dialogara con lo que están haciendo ahora, están trabajando en la heladería, están ¿cómo se llama?, haciendo delivery de comida, digo, están haciendo una serie de trabajos enormemente precarios. Y la pregunta es, esos contenidos, ¿qué sentido, cómo se articulan o qué les pueden ayudar para esta reflexividad y esta construcción cotidiana de sus vidas en medio de un contexto muy difícil, de la precariedad laboral y de todas estas cuestiones que nosotros sabemos, estas restricciones, ¿no? Me parece que pensar en las configuraciones político-pedagógicas de la educación de jóvenes y adultos es central hoy. Quizá podamos retomar hoy, que sea interesante, que podamos ver si en esta parte del año el acceso a lo digital tenga algunos obstáculos menos que en la primera. Bueno. Estamos también todos deseosos de eso. De que ocurra finalmente, De que ocurra finalmente, de que quizás se puedan acceder a algunos dispositivos. Bueno, esperamos también que ciertas cosas ocurran para que faciliten este trayecto, ¿no? Bueno, May, también te quiero hacer una consulta porque, mira, sacando un poquito del tema que hablábamos recién, porque nosotros provenimos de la historia con Mauri y uno siempre ha analizado históricamente que en toda situación disruptiva, en todo contexto de disrupción, como es el actual, por ejemplo, hay pérdidas, y ya las estamos acá enumerando, son innumerables, pero generalmente también hay ganancias. Vos sabés que me está costando encontrar ganancias en esta situación que plantea la pandemia global. ¿Vos ves alguna?
Mira, yo creo que si hay algo que aprender de esto, es que ciertas cosas que pensamos que nunca iban a pasar, pueden pasar, que el sistema educativo tiene que tener un sistema digital de respaldo, y que esto incluso ya tenía que haber sido, y Conectar Igualdad intentó serlo, pero bueno, llegó el neoliberalismo y lo destruyó, ¿no? Neoliberalismo de Cambiemos. Sí. Pero creo que nosotros tenemos que pensar que este sistema de respaldo hay que desarrollarlo. O sea, creo que nos puso eso como una meta clarísima hoy. De alguna manera blindarlo, perdón May, de alguna manera blindarlo para que no pueda venir un gobierno de turno a desmantelarlo como hizo el gobierno anterior, ¿no? Y no reemplaza la educación presencial, y también lo sabemos. Y esto también vino a confirmar eso, ¿eh? Yo creo que si hay una ganancia, y creo que tenemos que valorar eso, es que si hay algo que la sociedad percibió, es que ningún canto de sirenas en cuanto a que para qué la escuela, viste, ninguno de esos discursos desinstitucionalizantes tienen sentido, porque la escuela sigue teniendo sentido y tiene un lugar, y esa relación presencial de adultos y jóvenes, de jóvenes entre jóvenes, de niños, niñas, sigue siendo eje para la socialización en las sociedades contemporáneas. Entonces, totalmente. Esto es una ganancia para mí, es verdad. Enorme, de validación del lugar de la escuela y de la escolarización en el mundo contemporáneo. Pero a nivel mundial lo digo, Sí, porque el mercado, las empresas querían vender que para qué, si es un gasto, si es caro, si los docentes son caros, si para qué se les paga salario, por qué no se los contrata, se los convierta a todos en monotributistas. Digamos, esto por suerte, digamos, sí, yo creo que hay cosas que pusieron blanco sobre negro en la pandemia en relación al papel de las escuelas y de lo escolar. Nosotros tenemos que decirlo, porque la sociedad lo está diciendo, nosotros tenemos que tomar eso. Los jóvenes dicen que queremos volver a la escuela. Totalmente. Acá entre semana, viste que hacemos un programa con los chicos de la Escuela 4 de Berizo. Sí. Cada vez que hablamos con los chicos, están desesperados por volver a la escuela. Porque, viste, los convocamos y por cada programa pasan por ahí 10, 15, 30 voces de diferentes pibes y pibas de nuestra escuela, y todos coinciden en estar desesperados por volver a la escuela. Bueno, entonces, digo, eso lo escuchamos. Lo escuchan ustedes, lo escucho yo, lo escuchan los docentes, que también me lo repiten los directores. Entonces, digo, eso a nivel social, pero también lo dicen las familias. Sí. No solo porque creo que experimentaron lo que significa la tarea docente en carne propia, ¿no? Sí. Como familias. Es verdad. Lo experimentaron, pero además porque también vieron cómo esto alteró absolutamente la vida cotidiana de todos. Digamos, la escuela sigue siendo un gran organizador social en ese sentido. Y Tenti Fanfani el otro día hablaba de que se dieron cuenta todos de lo difícil que es tener y entretener y educar y lograr algún desarrollo en los chicos. Él hablaba del rol del cuidado de la escuela, pero no en el sentido de guardería, sino el cuidado de los pibes y pibas, que ese rol fundamental que lleva adelante la escuela, como bien lo precisás vos, es en algún punto un organizador social. Claro, exactamente. Entonces, digo, es verdad que las familias que están vinculadas con la modalidad de adultos se comunican con la escuela en proporción menor, digamos, ¿no? Que el conjunto de todas las familias en relación a la escuela. Sí. Y que es más complejo el contacto. Yo no estoy diciendo que esto va a ser fácil. Estoy diciendo que nosotros también tenemos que pensar que van a hacer todos los esfuerzos por hacerlo, y que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos por mantener ese contacto digital. Aunque ese contacto no sea tan continuo como quisiéramos, aunque ese contacto no fuera tan extenso como quisiéramos, creo que hay que establecer todas las herramientas en el marco de estos obstáculos. Insisto mucho en el marco de la valorización que la sociedad está haciendo en relación al papel de la escuela y de la escolarización en el mundo, a nivel mundial, y en Argentina también. Entonces, digo, nosotros
creo que sí, tenemos algo que conseguimos instalar. Y luego del ataque del neoliberalismo todos estos años, para mí es un triunfo. Que tiene un costo, ¿no? Porque no hubiéramos querido pasar por esta pandemia, ni por todas las consecuencias de esta pandemia. Pero bueno, fue algo que le tocó al mundo atravesar hoy, y me parece que hoy, digamos, la escuela y el lugar de la escuela en la vida social está más fuerte que nunca, y nosotros tenemos que tener convicción alrededor de que eso nos posiciona de una manera diferente, también cuando volvamos. Es verdad. Me parece que hay que trabajar bastante fuerte en nosotros hacernos cargo del lugar que ya sabemos, que se confirmó, que nosotros ya sabíamos, pero que se confirmó a nivel social, eso quiero decir. Totalmente, hay una revalorización del rol docente, el rol de la escuela institución, del aula como tecnología. Yo digo, de la más vieja de las tecnologías que utilizamos cotidianamente es el aula, pensándola como dispositivo, y ha demostrado ser la más fuerte, la más eficaz, la mejor para llevar adelante cualquier proceso educativo. Y quiero agregar, cierro con esto porque es importante que el material que está disponible en la web es el más usado en las escuelas de gestión estatal de jóvenes y adultos. Quiero decir que tanto el cuadernillo como el material que está en la web se está usando. Bien. Entonces me parece que hay que insistir también sobre eso. Sí, porque no consume datos, lo pueden consultar sin necesidad. Si vos le mandás el link por WhatsApp, por ejemplo, ellos van directamente al sitio y no precisan ningún tipo de datos no tiene un costo para ellos, ¿no? Exacto. Entonces me parece que también tenemos que pensar en el camino de esa relación, en los recursos que tenemos disponibles, al margen de que mantenemos la esperanza de que lleguen otros a la brevedad. Sí, es verdad, al margen de eso. Pero como buenos docentes trabajamos con lo que tenemos y vamos inventando. Después siempre con la esperanza de que mejore. Exacto. Bueno, Mae, la verdad una charla la verdad muy alentadora también en algún punto y profunda. Te quería pedir una palabrita final sobre tu impresión, de este punto de vista por ahí tal vez más político que pedagógico, sobre la salida de Adriana Pueyrós del Ministerio de Educación, y creo que Gabriela Dicker tomó su lugar como subsecretaria de Educación, como secretaria de Educación. A ver, por supuesto que la lamento enormemente, ¿no? Adriana es además, por supuesto, quizá hoy la principal intelectual del campo de la educación en Argentina y en América Latina. Es la figura más sobresaliente. También ha sido históricamente una defensora inclaudicable de la educación pública. Entonces su salida, digamos, duele, porque también duele en la medida en que ella subsume todas esas virtudes, cualidades y representaciones en términos de las luchas históricas que hemos mantenido. Es verdad. Por supuesto, es complejo también porque yo creo que además, y lo tengo que decir, es mujer. Hay cuestiones de género que lo tengo que decir, también se juegan ahí. Nosotros las mujeres que trabajamos en educación y en el campo académico lo sabemos y todavía sufrimos, digamos, el patriarcado y el machismo, a partir de muchas diferentes microviolencias. Pero Adriana también reitera siempre, digamos, que hay que continuar en la defensa de la educación pública y que ella va a continuar en eso desde el lugar que esté. Y me parece que esa enseñanza, que es la enseñanza que ella ha representado a lo largo de su vida, más allá de todas las circunstancias por las que atravesó y atravesó todas, me parece que es la enseñanza principal. Nosotros todos tenemos que trabajar y seguir trabajando por la educación pública y sobre todo leyéndola, escuchándola, leyendo a Adriana todos los días, escuchándola todos los días. Me parece que si hay un faro importante
en la defensa de la educación pública, ese faro se llama Adriana Puigros. Plenamente. Y tenemos que, digamos, y tenemos que, digamos, honrar honrar esa lucha. Bueno, muchas gracias, Mae, por tus palabras, por tu tiempo. Es un gusto siempre hablar con vos y aprendemos tanto, ¿no, Mauri? Es verdad, sí, sí. Muchas gracias, compañera. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Como siempre, mi reconocimiento al programa que hacen, a la apuesta que hacen, al trabajo con las pibas y los pibes, y al amor, sobre todo, por el trabajo docente. Muchas gracias a vos también. Un abrazo. Bueno. Pasaba entonces por el aire de Red Barrial Educativa, FM Resistencia 103.9, Mae Martínez, docente investigadora UNLP.